¿Conoces esa sensación que tienes? Esa que no te puedes explicar, pero que sabes cuando alguien te está mirando o algo te está observando. Ese instinto básico que te ayuda a sobrevivir cuando un depredador te está observando cazándote. Confía en esa sensación. Puede que algún día sea la diferencia entre la vida y la muerte para ti. Lo paranormal tiene una forma curiosa de manifestarse, a través de sentimientos como este. Por favor, tomen en serio mi advertencia y aprendan de mis errores. Puede que ya sea demasiado tarde para que yo aprenda de ellos. El arrepentimiento es una carga pesada y no estoy seguro de cuánto tiempo más me queda. Puedo sentirlo. Él estará aquí pronto. Los ojos que están afuera de la ventana me observan mientras escribo esto. Y los susurros en mis oídos me dicen cuál será mi futuro destino. Estoy escondido en uno de los bancos de la iglesia que está en las afueras de la ciudad, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Tengo más miedo que nunca en mi vida, pero sé que tengo que volver allí. Tengo que enfrentar lo que yo mismo he provocado. Quizás pueda encontrar la respuesta en este libro, pero tal vez me quede sin tiempo. Con suerte, quien lo encuentre después de mí podrá terminarlo por mí. Así que abróchese el cinturón, querido lector, y en este caso, queridos Dopplers, porque esto va a ser largo. Para entender lo que pasó, tenemos que remontarnos al principio, al momento que me formo hasta convertirme en quien soy hoy. Tenía 10 años y aquel Halloween se convertiría en una de las experiencias más inolvidables de mi infancia. Mis padres, pensando que finalmente tenía la edad suficiente, aceptaron llevarme a mi primera atracción de casa embrujada. Había suplicado y prometido, jurando que no tendría pesadillas y que haría todo lo que me pidiera si me llevaban. La persuasión dio resultado y estaba lista para afrontar la emoción, incluso si eso significaba hacer tareas domésticas adicionales. Fue en la antigua casa Breyer, famosa en mi pueblo por tener supuestos fantasmas reales que deambulaban por los pasillos a altas horas de la noche. Si estuvieras en esa casa pasada la medianoche, supuestamente experimentarías todo esto por ti mismo, pero nadie lo creía excepto la familia propietaria. Por fin había llegado la noche de Halloween, mi época favorita del año. Estaba lista para pedir dulces y para la casa embrujada que le seguiría. Estaba rebosante de emoción. Me puse mi disfraz de zombie y le pedí a mi mamá que me ayudara con el maquillaje. Luego, con mi balde de calabaza naranja en la mano, estaba lista para comenzar la noche. Apenas podía concentrarme en pedir dulces, porque lo único en lo que podía pensar era en esa casa. Cuando mi mamá y mi papá finalmente me dijeron que era hora de ir, di saltos, tanto por el exceso de azúcar como por la emoción de poder ir finalmente a esa casa. Llegamos en coche y lo único que hice fue mirar por la ventanilla, observando los árboles pasar mientras conducíamos por el camino cada vez más oscuro hacia la casa Breyer. El camino se convirtió en tierra y en poco tiempo llegamos. Salté del coche apenas medio segundo después de aparcar. Contemplé la casa en todo su terrorífico y emocionante esplendor. La casa era vieja y la pintura blanca se estaba descarcarando por todas partes, dejando al descubierto la madera vieja y sencilla que había debajo. Las ventanas parecían no haber sido utilizadas en mucho tiempo. Tenía un porche viejo que rodeaba la casa y una escalera de aspecto desvanejado que conducía a la puerta principal. Un hombre y una mujer estaban allí esperando con un pequeño grupo de tal vez otras 6
personas. Mi padre iba adelante, yo pisándole los talones, mientras subíamos las viejas y crujientes escaleras y nos saludaban el hombre y la mujer. Se presentaron como el señor y la señora Breyer. Saludé con la mano, luciendo una gran sonrisa, a lo que le faltaba uno de los dientes inferiores, y me presenté. Hola, soy Kayla. Saludé con la mano. La pareja no se rió. Bueno, hola pequeña Kayla, pareces muy emocionada, dijo el señor Breyer. Sí, lo soy, señor. Veré algunos fantasmas, respondí todavía sonriendo. El señor y la señora Breyer se rieron de nuevo y me sonrieron cortésmente antes de volverse hacia el grupo y presentarse, al igual que la señora Breyer. Luego explicaron las reglas del grupo. No andes solo, quédate con el resto del grupo. No toques nada de la casa, es muy antigua y no queremos que se rompa ningún trozo de nuestra historia familiar. Me quedé en blanco, mirando fijamente, dándome la vuelta para mirar las ventanas oscuras de la casa. Tal como estaba, podría haber jurado que vi una figura pasar frente a las ventanas mientras miraba. Encogiéndome de hombros, volví a escuchar al señor Breyer mientras terminaba su discurso. Por último, disfruta y recuerda que estarás a salvo mientras estés con nosotros. Solo una risita mientras decía esa última parte antes de decir: ¿está bien? Sígueme. El grupo siguió al señor y a la señora Breyer hasta el interior de la casa. Yo seguí a mi madre y a mi padre en la parte de atrás del grupo, fascinado por todo lo que veía. La casa por dentro no estaba tan oscura como parecía desde fuera. Al entrar, había velas encendidas por todo el interior, iluminando pinturas antiguas y las paredes de madera desgastada. Escuché brevemente lo que el señor Breyer decía sobre la historia de la casa, pero solo me interesaba ver si los fantasmas eran reales. Había oído hablar mucho de esta casa a otros niños de la escuela. La familia Breyer original vivía allí y fueron asesinados todos juntos a altas horas de la noche por su hijo mayor, que supuestamente se había vuelto loco una noche. Solo un miembro de la familia sobrevivió. Sin embargo, fue el hijo menor, que se despertó encerrado en su habitación y sin poder salir, obligado a escuchar cómo asesinaban a su propia familia. Algunas personas creían que estaba poseído, otras decían que era brujería, pero ahora sé la verdad. No les voy a revelar nada todavía. Estaba absorta en mis pensamientos sobre esta historia cuando me di cuenta de que ya no estaba con el grupo, sino que estaba de pie frente a una puerta oscura que conducía al sótano. Allí abajo no había velas. Los fantasmas no pueden ser reales, ¿verdad? Me dije mientras miraba fijamente la oscuridad. Nada me impediría intentar demostrarlo. Eso fue hasta ahora. Esa noche decidí dar mi primer paso en el mundo de lo paranormal, el mundo real de lo sobrenatural. Mis padres me encontraron esa noche en el fondo de aquel sótano, temblando y con los ojos muy abiertos, incapaz incluso de hablar. Estaba muerta de miedo. Al principio no podía recordar nada cuando me preguntaron qué había pasado, pero con el tiempo, a medida que fui creciendo, fui recordando poco a poco fragmentos de lo que había pasado. Nunca hablé de lo que recordaba con nadie, excepto con mis amigos. El recuerdo más destacado que tengo es el de estar vagando por la oscuridad, sintiendo manos que me agarraban y susurros a mi alrededor. Hubo un breve destello de una figura parada en un círculo de velas negras que ardían en rojo, gritando. Entonces, recuerdo que mis padres me encontraron con el resto del grupo observándonos desde lo alto de las escaleras.
Siempre pensé que era lo mejor. No podía recordar lo que había pasado, pero Dios, desearía haberlo hecho porque tal vez mi decisión de esta noche no se hubiera llevado a cabo. Quizás incluso hubiera seguido un camino diferente en la vida, pero no hay nada que pueda hacer para cambiarlo ahora. Desde esa noche me obsesioné con lo paranormal. De niña veía todas las películas y programas de televisión. Leí libros sobre lo natural y una cantidad insalubre de Stephen King. Alerta de spoiler, eso no ha cambiado ahora que soy mayor. Tenía un pequeño grupo de amigos en la escuela y no pasaba mucho tiempo con mucha gente. Me consideraba uno de los chicos raros, pero eso nunca me molestó. Me sentaba en la mesa del almuerzo en la cafetería con Kate, Daniel y Bryce, mi pequeño grupo de amigos con ideas afines. Daniel era extrovertido y mucha gente lo conocía en la escuela porque practicaba deportes y participaba en muchas actividades extracurriculares en la escuela, pero eso no le impedía pasar tiempo con nosotros. Kate estaba en la misma situación. Era una chica perfecta en la escuela, popular en las redes sociales y siempre usaba maquillaje que combinaba con su cabello rubio y rizado. Era muy preppy, pero si la hacías hablar de fantasmas, no paraba. Desde que tuvo algunas experiencias aterradoras cuando era niña en un campamento de verano, pero nunca se lo contó a nadie hasta que nos conoció porque se enteró de lo que me pasó. Luego estaba Bryce, tranquilo y tímido, muy parecido a mí, no muy extrovertido, pero aún así divertido. Era el nieto rico de la familia Breyer que había escuchado mi historia y quería compartir sus historias de miedo y eso nos hizo conectar. No estaban tan obsesionados con lo paranormal como yo, pero aún así les interesaba mucho. Empecé a hacerme amigo de ellos poco después de regresar a la escuela después de mi experiencia en la casa Breyer. Todos los niños de la escuela habían escuchado lo que me pasó y pensaron que estaba poseído por el demonio de la casa Breyer o que simplemente era extraño. Todos excepto Kate, Daniel y Bryce. Estábamos todos sentados juntos, charlando sobre los planes que habíamos hecho para esa noche. Entonces, ¿estamos listos para esta noche?, preguntó Bryce emocionado. Por supuesto. ¿Crees que me perdería una oportunidad como esta? Habíamos planeado colarnos en la antigua casa Breyer. Daniel había conseguido una tabla de Ouija y Bryce, el nieto del mismo señor y señora Breyer, a quienes había conocido hacía tantos años, había conseguido hacerse con la llave de la antigua casa Breyer, ya que sus abuelos estaban fuera de la ciudad y habían confiado en él para que vigilara su casa hasta que regresaran. El plan era simple. Entraríamos a escondidas en la casa alrededor de la medianoche y trataríamos de hablar con lo que fuera que se me había aparecido todos esos años atrás en ese sótano oscuro. Instalábamos la ouija en la sala de estar. Encendíamos algunas velas y esperábamos poder entrar en contacto con lo que hubiera en la casa. Estoy literalmente igual aterrorizada y muy emocionada, dijo Kate, dando un pequeño y rápido aplauso de emoción. Seremos muy famosos si logramos hacer esto. Yo tengo mi cámara lista, así que podemos grabarlo todo, dijo Daniel. Bien, recuerda, si empieza a pasar algo muy loco, nos vamos de aquí. Ninguno de nosotros tiene por qué salir herido para demostrar que los fantasmas son reales. Todos asintieron. Sonó la campana, indicando que el almuerzo había terminado, así que regresamos a clase. Tenía esa sensación que había tenido hacía tantos años, como si tuviera 10 años otra vez, esperando la noche de Halloween. Todo lo que podía pensar durante todo el día había sido en la casa Breyer. ¿Qué iba a pasar esta noche? ¿Esto funcionaría? ¿Podemos realmente probar que los fantasmas existen?
todas estas preguntas se arremolinaban en mi cabeza hasta que, finalmente, sonó la campana final del día, lo que nos permitió salir de la escuela por el resto del día. Rápidamente tomé mi mochila y prácticamente salí corriendo hacia mi auto. Me subí y me fui corriendo a casa para prepararme para la noche. Me senté en mi habitación y había algo mirando los carteles que cubrían las paredes con películas como El Conjuro, Annabelle, Actividad Paranormal e Insidious. Mi dormitorio parecía como si Halloween hubiera vomitado por todo el interior de mi habitación. Al otro lado de mi habitación había una estantería llena de libros que contenían únicamente novelas de terror, decorada con adornos de Halloween durante todo el año, incluidas las sábanas de mi cama. Me quedé en la cama durante horas, dibujando en mi cuaderno, escuchando historias de terror en YouTube y mirando cómo mi teléfono contaba las horas hasta las 11 de la noche. Cuando finalmente llegó la hora, me levanté de la cama en silencio, me puse los zapatos, agarré las llaves y me escabullí por la ventana. Por suerte, yo vivía en el primer piso, así que no tuve que preocuparme por una caída demasiado grande. Vi el auto de Bryce ya afuera, con las luces apagadas, esperando con otras dos figuras adentro. Corrí hacia el auto y me subí. «Te ha llevado bastante tiempo llegar hasta aquí», le dije bromeando a Bryce. «Sí, bueno, pensamos en irnos sin ti, pero en el último momento decidimos pasar a buscarte. Supongo que Daniel piensa que podría ser de alguna utilidad para el grupo». Le di una palmada en el hombro y me reí también. Nos pusimos en marcha y nos pudimos dejar de hablar durante todo el camino sobre lo que podríamos ver o pasar. Tardamos unos 20 minutos en llegar a las afueras de la ciudad, pero finalmente llegamos al conocido camino de tierra que conducía a la casa Breyer. La emoción se palpaba en el aire. Miré a todos los que estaban en el auto y todos miraban por el parabrisas mientras la casa Breyer aparecía ante mis ojos. La vieja casa estaba iluminada en todo su esplendor por el suave resplandor de la luna llena. No pude evitar que una sonrisa se extendiera por mi rostro mientras sentía que mi corazón se aceleraba por la adrenalina, incluso un poco de miedo entrando en acción. Bryce se detuvo frente a la casa y estacionó con la parte delantera del auto, mirando hacia la carretera, por lo que habíamos venido en caso de que necesitáramos salir de allí rápidamente. Bryce apagó el auto y todos salimos. Mientras caminábamos hacia la casa, Daniel sacó una cámara de video de su mochila. «Muy bien, muchachos, finalmente llegó el momento». Comenzó a encenderla y la luz roja de grabación se activó. «Este es el mejor equipo de investigación paranormal del planeta que está aquí para demostrar sin lugar a dudas que las historias de la casa Breyer y los fantasmas son muy reales. Primero, tenemos a nuestro valiente conductor e investigador Bryce». Apuntó la cámara hacia Bryce y Bryce le dio a la cámara un doble pulgar hacia arriba y una sonrisa. «A continuación tenemos a nuestra otra investigadora, Kate», dijo imitando un «oh» fantasmal mientras giraba la cámara hacia ella. Ella sonrió, movió su largo cabello rubio y se lanzó un beso a la cámara. «Muy bien, ahora llegamos a nuestra increíble investigadora principal, Kayla». La cámara me apuntó. Sonreí a la cámara y le hice un gesto tímido con la mano. «Por último, pero no por ello menos importante», comenzó a girar la cámara hacia él mismo. «Estoy yo, Daniel, el miembro más atractivo e intrépido de este grupo y sin duda el investigador con más talento». Bryce le dio un puñetazo en el hombro riendo. «Sigue soñando, Daniel». Daniel ignoró lo que dijo y siguió grabando. Ahora enfocando la cámara hacia la casa, la luna proporcionaba la luz suficiente para que la casa Breyer apareciera en la cámara sin necesidad de activar la visión nocturna.
Parecía más aterrador que antes, con la falta de gente y todo el lugar envuelto en completa oscuridad a pesar del inquietante resplandor pálido de la luna. Y aquí está la famosa y embrujada casa Breyer, dijo, emitiendo otro sonido fantasmal, mientras se hacía una panorámica de la casa con la cámara. Muy bien, chicos, entremos. Bryce, ¿harías los honores? Dije, haciéndole un gesto para que abriera la puerta. No hay problema, dijo con una sonrisa y sacando una pequeña llave plateada de su bolsillo y metiéndola en la cerradura, girando la cerradura con un clic. ¡Voilá! Abrió la puerta y dejó al descubierto el interior oscuro de la casa. Metí la mano en mi pequeña mochila negra y saqué linternas para todos. Todos los encendimos e iluminamos la primera habitación de la vieja casa. Parecía exactamente como la recordaba de mi infancia. Bryce sacó su encendedor y encendió velas por toda la habitación para darnos una mejor luz. El cálido resplandor anaranjado iluminó las escaleras con más claridad. Las escaleras de madera que conducían al segundo piso de la casa estaban casi directamente a la derecha de la puerta principal. Miré hacia el balcón que se encontraba en la parte superior y que daba al lugar donde estábamos, y, por una fracción de segundo, creí haber visto algo que se alejaba del borde del balcón y se alejaba de la luz. Solo un ligero movimiento en las sombras, por lo que ni siquiera estaba segura de si realmente había visto algo o si era solo un efecto de la luz. Daniel nos guió hacia la sala de estar, narrando todo el camino, contando la historia de los asesinatos en la casa y cómo se volvió tan famosa. Incluso contó la historia de lo que me pasó a mí. Esta noche se trata de demostrar la existencia de estos fantasmas. ¿Son un hecho o una ficción?, preguntó la audiencia que no existía frente a la cámara. Cuando entramos a la sala de estar, Bryce encendió todas las velas. Todos nos dirigimos a los sofás frente a la chimenea. Los sofás eran viejos y no tenían mucho que ofrecer. El cuero estaba agrietado y descarcarado, y el color se había desvanecido significativamente con el paso de los años. Sinceramente, parecía que los Breyer solo conservaban la casa para ganar algo de dinero extra con las visitas guiadas durante la temporada de Halloween. El mantenimiento del lugar definitivamente no era su prioridad. Muy bien, dijo Daniel emocionado. Empecemos la fiesta. Dejó su cámara en uno de los sofás para que pudiera seguir grabando lo que estábamos haciendo y abrió su mochila, revelando una tabla Ouija y una plancheta. Las sacó y las colocó con cuidado sobre la mesa. Metí la mano en mi bolso, saqué 4 velas negras y las puse sobre la mesa. ¿Están todos listos?, pregunté mirando al grupo. Todos asintieron con la cabeza y yo me senté a la cabecera de la mesa. Los demás se sentaron a mi alrededor para poder alcanzar cada uno la plancheta para el tablero. Comencemos, dije mirando a cada uno de ellos. Bryce encendió cada una de las 4 velas y todos pusimos nuestras manos sobre la tabla. Inmediatamente sentí que me observaban, no solo uno, sino muchos. Miré a los demás y sus expresiones me indicaron que habían percibido lo mismo. Sacudiendo la sensación, moví la plancheta 3 veces en el sentido de las agujas del reloj sobre el tablero y luego hablé. ¿Hay alguien aquí que quiere hablar con nosotros? El silencio en la casa era ensordecedor. Ni siquiera se oía el crujido de las viejas tablas de madera. Simplemente silencio. Me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. ¿Hay alguien aquí que desea hablar con alguno de nosotros? Vamos, habla con nosotros. Queremos escuchar tu versión de la historia, dijo Bryce. Hubo unos momentos en los que no hubo nada. Y de repente, como si alguien acabara de encender el aire acondicionado,
Se sintió una brisa fresca y las velas parpadearon. El aire se volvió más pesado y frío, y un escalofrío me recorrió la columna. «Vaya», dijo Kate con voz ligeramente temblorosa. «Creo que definitivamente está pasando algo». «¡Diablo, sí!», dijo Daniel en voz alta, volviéndose hacia la cámara. «Parece que tenemos un fantasma de verdad». La pieza cobró vida lentamente y se movió hacia la parte superior del tablero en señal de sí. Sentí que la emoción iba aumentando en mi interior y se reflejaba en los rostros de todos los que estaban en la mesa. Habíamos hecho contacto con alguien o algo del otro lado. «¿Cómo te llamas?», pregunté en voz alta. La pieza se alejó del sí y lentamente avanzó por el tablero hasta J-A-N-E. «Espera, Jane, ¿te refieres a Jane Breyer?», preguntó Bryce. La pieza volvió así. «Esa es mi tatarabuela», dijo Bryce con una sonrisa. «Bueno, yo soy tu tataranieto». La pieza se movió por el tablero a medida que hacíamos pregunta tras pregunta. «¿Hay vida después de esto?», en cierto modo. La junta había respondido. «¿Por qué no te has ido de aquí?». «No puedes», dijo simplemente el tablero. «¿Qué pasó realmente aquí?». «Sótano, piso», deletreó. «¿Qué significa eso?», preguntó Daniel mirándonos a todos. «No me mires», respondió Bryce. «He evitado activamente el sótano de esta casa desde lo que le pasó a Kayla». Me miró. «Tal vez haya más en la historia de lo que sabemos ahora. ¿Y si alguno de los rumores sobre lo que realmente sucedió aquí son ciertos? ¿Y si fue posesión o incluso alguna forma de brujería? Es posible, pero tendríamos que ir allí y echar un vistazo, y definitivamente no iré sola», dijo Kate. La junta permaneció en silencio mientras discutíamos qué hacer, y de repente comenzó a moverse nuevamente sin que ninguno de nosotros hiciera una pregunta directa. E R E M E M B E R T U K A Y L A. «Te recordamos, Kayla». Las palabras resonaron en mi mente. «Remember you, Kayla». Entré en pánico y mi corazón empezó a latir a 1000 por minuto. Comencé a respirar más rápido y luego sentí que la sangre me caía desde la nariz hasta el labio y luego todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté en el sofá y todos me miraban. Cuando mis ojos empezaron a enfocarse, Kate habló primero. «¿Estás bien?», preguntó con miedo evidente en su voz. «La verdad es que no estoy segura. Me duele mucho la cabeza y siento como si me hubiera dado un ladrillo en la cabeza», dije, incorporándome lentamente, balanceándome un poco y frotándome la frente. «Ve más despacio», dijo Daniel, poniéndome una mano en el hombro para tranquilizarme. Me entregó una botella de agua y yo bebí lentamente unos sorbos antes de devolvérsela. Las palabras del tablero volvieron a aparecer. «Te recordemos, Kayla». El tablero había escrito todo esto antes de que me desmayara. «Creo que lo que vi en ese sótano cuando era niña estaba tratando de comunicarse conmigo ahora mismo», dije lentamente, considerando cada palabra. Pude ver las miradas y la preocupación de cada uno de los integrantes del grupo mientras pensaba en lo que acababa de decir. ¿Eso significa que podría haber algo más que además de los fantasmas de la casa Breyer? Quiero decir, todos hemos escuchado las viejas historias sobre el supuesto demonio de la casa Breyer, pero nadie ha tenido una supuesta experiencia con él además de Kayla King, dijo Daniel, mirando a los demás en busca de respuestas que él mismo aún no podía encontrar. «En realidad», comenzó Bryce lentamente,
He escuchado algunas historias de mis abuelos, historias de cuando eran niños y solían jugar en esta casa. La verdadera razón por la que los Breyer ya no vivimos aquí y decidimos mudarnos a la ciudad. Hizo una pausa. Cuando mi abuelo era más pequeño, él y su hermana vivían en esta casa. Jugaban aquí mismo, en esta sala de estar. En la casa pasaban cosas raras, pero nada que llegara a ser realmente preocupante. A veces, las cosas se trasladaban a un lugar diferente al que alguien las había dejado. O se abría una puerta que estaba cerrada, cosas así. Un día, mi abuelo y su hermana estaban jugando en el sótano, que en ese momento era donde tenían una sala de juegos con todos los juguetes. Se movió torpemente mientras hablaba y tomó otra pausa antes de continuar. Dijeron que vieron a un hombre cantando algo allí abajo antes de que el sótano quedara completamente a oscuras. Gritaron y corrieron, escaleras arriba, pero la puerta no se movía. Así que gritaron y lloraron hasta que, finalmente, sus padres lograron abrir la puerta a la fuerza. Cuando la puerta se abrió, mis bisabuelos vieron una figura oscura que se estiró para agarrar a los niños por una fracción de segundo antes de que la luz la tocara, y luego, así como así, hizo un sonido de puff. Desapareció. Todos nos quedamos mirándolo en silencio y en estado de shock. Daniel fue el primero en romper el silencio. ¿Qué demonios, hombre? ¿No podías contarnos esta historia antes? El cuerpo de Bryce de repente se puso rígido, como si cada músculo de su cuerpo estuviera congelado en el tiempo. Bryce miró al suelo y luego comenzó a hablar lentamente. Su voz se volvía más profunda con cada palabra. Lo siento, chicos, pero no podía contarles esta historia. Al menos todavía no. Pero ahora comenzó a mirarnos. Sus ojos estaban llenos de odio. Es el momento adecuado. Nos sonrió, no con alegría ni felicidad, sino con pura malicia. Gracias, amigos. Eso fue lo último que dijo antes de que una fuerte ráfaga de viento recorriera la habitación. Y en un instante, la habitación quedaría sumida en oscuridad total. Todas las velas se apagaron por completo. «¡Bryce! ¡Bryce!», gritó Daniel, y luego lo hizo Kate, y poco después comencé a gritar su nombre también. «¿A dónde se fue?», pregunté. «Vamos, hombre, esto no tiene gracia», gritó Daniel, con el miedo evidente en su voz mientras hablaba, intentando sonar duro. «Quiero irme a casa ahora», dijo Kate en voz baja. «Creo que es hora de que...» Su voz se interrumpió. «¿Kate?», pregunté en la oscuridad. «¿Hola?». Daniel enciende el encendedor. Con un movimiento rápido, el pequeño espacio entre nosotros se iluminó con un brillo suave y cálido, lo suficiente para ver unos centímetros frente a nosotros. «Rápido, encendamos nuevamente algunas de las velas de la mesa», le dije, señalando la meja con la tabla de la ouija. Me levanté del sofá y lo seguí hasta la mesa a medida que encendía cada vela. La habitación comenzó a volver a estar un poco más clara. Tanto Bryce como Kate se habían ido. Daniel me lanzó una mirada con una mezcla de miedo y rabia. «Tenemos que salir de aquí ahora. Podemos salir y tratar de llamar a la policía. Y luego me ocuparé de Bryce». Apretó el puño mientras decía el nombre de Bryce. Asentí con la cabeza y miré la tabla ouija que estaba sobre la mesa, con la plancheta todavía en el centro del tablero, esperando a que los siguientes jugadores tocaran la pieza. La pieza empezó a moverse sola, sin que nadie la guiara. «Daniel», dijo suavemente, tirando de su manga de camisa. «Daniel, mira», señalé el tablero. El tablero comenzó a deletrear una nueva palabra. Las leí en voz alta mientras lo decía. «Sal de aquí ahora», dije, entrando de nuevo en pánico. «Vamos, vamos», lo tiré del brazo hacia la puerta principal, intentando encender mi linterna. Las primeras veces no funcionó, pero con un poco de esfuerzo, es decir, golpeando la linterna unas cuantas veces, finalmente encendió. Cuando salimos de la habitación, sentí un aliento cálido detrás de mi oreja que susurraba: «No puedes esconderte de nosotros, Kayla». Luego, una risa profunda e inhumana resonó por toda la casa, aparentemente proveniente de todas las direcciones. El corazón me latía con fuerza mientras arrastraba a Daniel. «Tenemos que irnos ahora», le grité. «Espera», gritó Daniel, deteniéndose. «Mi cámara».
Nadie nos creerá sin ella. Tengo que volver. Olvídate de la estúpida cámara. Tenemos que salir de aquí ahora. Ve delante de mí. Estaré bien. No, no te voy a dejar solo en esta casa con quién sabe qué. Voy contigo, respondí, dándole un apretón tranquilizador en el brazo. Él asintió y me tomó la mano para llevarme de nuevo a la sala de estar. Las velas se habían apagado de nuevo y la única luz que podía ver era la de mi linterna, que encendí en todas las direcciones, tratando de iluminar el camino lo mejor que pude. Daniel vio la cámara donde la había dejado en el sofá y corrió hacia ella para recogerla. Giró la cámara hacia mí mismo y le dedicó una sonrisa desganada diciendo: «Bueno, eso es todo. Queridos observadores, el siguiente paso es largarnos de aquí». De repente, una figura apareció detrás de él antes de que pudiera alejarse del sofá. Pude ver el destello de algo brillante en la mano de la figura. Era Bryce, su rostro apenas visible detrás de Daniel. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta mientras intentaba pronunciar las palabras Daniel, mira, cuidado. Daniel se dio la vuelta, confundido, y vi cómo Bryce hundió un cuchillo directamente en el costado del cuello de Daniel. Grité, llevándome las manos a la boca. Daniel se tambaleó unos pasos hacia atrás, soltando la cámara antes de llevarse la mano al cuello. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir antes de caer al suelo con un ruido sordo. Bryce se quedó allí inmóvil, mientras el cuchillo goteaba sangre fresca sobre el viejo piso de madera. Sin embargo, algo andaba mal. No parecía el mismo. Pude ver líneas negras recorriendo todo su rostro y sus ojos estaban vidriosos y negros como el carbón. Se quedó allí inmóvil. Me di la vuelta y salí corriendo de la habitación hacia la puerta principal. En cuanto llegué a la puerta, tiré con todas mis fuerzas, pero no se movió en absoluto. Le di patadas y puñetazos para que se abriera, pero no había nada. ¡Maldita sea!, grité, y luego me di la vuelta iluminando la habitación con la linterna, las escaleras y el balcón. Finalmente, mi luz se posó sobre la puerta del sótano, que estaba abierta de par en par justo debajo de la escalera. Corrí hacia ella, respirando profundamente, tratando de calmar mis nervios antes de entrar. Cerré rápidamente y silenciosamente la puerta detrás de mí y la cerré con el pestillo desde dentro. Estaba igual de oscuro, mi linterna apenas se filtraba y dejaba ver los escalones que conducían hacia abajo. Podía oler el aire húmedo y polvoriento del sótano mientras bajaba un escalón a la vez, que crujía. Mi respiración aumentaba con cada paso que daba. El miedo de lo que me había pasado cuando era niña intentaba apoderarse lentamente de mí. «Vamos, Kayla», dijo en voz baja. «Tú puedes con esto. Tiene que haber otra salida». Cuando llegué al último escalón, busqué en el sótano cualquier cosa, una puerta, un agujero en la pared. Tranquilo de todos modos. Fuera de ese lugar, en lugar de volver a subir esas escaleras, hacia lo que solo podía asumir que era una muerte segura. Mi mente vagaba pensando en lo que podría haberle pasado a Kate. ¿Dónde estaba ella? ¿Todavía seguía viva? Un fuerte golpe se devolvió a la realidad. Salté por el sonido y mi corazón se aceleró aún más. «¿Qué demonios?», dije en voz alta mientras usaba la linterna para buscar por la habitación. No me había dado cuenta de cuántas cosas había en realidad en ese sótano. Había toneladas de pinturas antiguas y estanterías viejas y polvorientas que cubrían las paredes, pilas de libros amontonados en diferentes partes del suelo y una vieja alfombra circular. Caminé hacia las estanterías cerca de la alfombra lo más silenciosamente posible, un paso a la vez. A medio pie de la estantería sentí que una de las tablas del piso cedía ligeramente bajo mi pie, directamente debajo de la alfombra. Consideré continuar por un momento, pero luego mi mente recordó lo que había escrito el tablero: sótano, piso. Me incliné y aparté la alfombra del suelo, dejando al descubierto las tablas que había debajo. Al no ver nada inusual, comencé a empujarlas una por una con la mano hasta que, finalmente, una de ellas se movió de forma irregular. «Te pillé», pensé.
Dejé mi linterna en el suelo y comencé a levantar el tablero del suelo. Esto reveló una pequeña abertura o algo cuadrado envuelto en una tela vieja. Lo saqué con cuidado. Le quité el polvo y lo puse a la luz. Tiré de los bordes de la tela y la dejé caer, dejando al descubierto las viejas tapas de cuero de un libro. Al abrir el libro, en la primera página, leí lo que estaba escrito en la portada: Jack Breyer. Yo conocí ese nombre. Era el nombre del hijo mayor de la familia Breyer, original, que murió en la casa, supuestamente asesinado por este mismo hijo. Comencé a hojear las páginas, tratando de leer lo que había en ellas, y mis ojos finalmente se posaron en el dibujo de un pentagrama. Tenía palabras garabateadas en las páginas en latín que describían su propósito. Finalmente, mis ojos se posaron en una frase específica escrita más grande que el resto en la parte superior de la página: Sacrificium lucrari abre. Por suerte, había estudiado latín en la escuela, ya que soy una apasionada de lo paranormal, así que pude entender fácilmente lo que significaba. Se traducía simplemente como sacrificio por riqueza. Poco a poco me di cuenta de que mantienen esa casa. No es solo por alguna atracción de Halloween, sino por algo más siniestro. La razón por la cual la familia Breyer siguió siendo tan rica durante todos estos años no fue solo el éxito de sus negocios, sino algo más. Su familia había sacrificado a personas, más específicamente, este Jack Breyer había sido el primero, al parecer. ¿Eso significa que Bryce sabía esto desde el principio? De repente se oyó un golpe fuerte en la puerta del sótano, luego otro, y luego otro. Dejando escapar un fuerte suspiro, busqué frenéticamente a mi alrededor con mi linterna, buscando algún lugar donde esconderme, agarrando el libro en mi otra mano. Este libro fue la clave para detenerlos. Mis ojos se posaron en una línea irregular en las tablas de madera del otro lado de la pared de la habitación. Corrí hacia allí, tiré y empujé, buscando una manera de abrirla. Podía sentir una brisa fresca en mi cara que entraba por la grieta de la pared. Esta tenía que ser la salida, pensé. Miré a mi alrededor y vi un agujero en la madera junto a la grieta de la pared. Introduje el dedo, se oyó un clic metálico y caí hacia adelante mientras la pared que tenía delante cedió y giró hacia adentro. Caí de bruces en el suelo, pero rápidamente me puse de pie de un salto y cerré la puerta detrás de mí. Al hacerlo, se oyó un fuerte estruendo y el sonido de madera astillada procedente de la puerta del sótano que estaba encima de mí. Escuché a través de la rendija de la puerta cómo pasos lentos y pesados resonaban en el sótano silencioso, mientras Bryce bajaba las escaleras. «¡Oh, Kayla!», gritó una voz. No sonaba como la de Bryce, era más profunda y gutural, apenas sonaba humana. «Sé que estás aquí. Sal de donde sea que estés», gritó de nuevo con un tono burlón. Observé cómo miraba alrededor del sótano, y mis ojos se adaptaron lo suficiente para ver su silueta. Su cabeza estaba fija en el lugar del piso de donde había sacado el libro. «Veo que encontraste mi diario, Kayla. Sabes que no está bien robarle a tus amigos». En ese momento me di cuenta de algo impactante. ¿Bryce era en realidad Jack Breyer? Conocí a Bryce toda mi vida. No podía ser tan simple. Me alejé lentamente de la puerta y comencé a caminar lentamente en la dirección opuesta hacia la brisa del aire exterior. Finalmente, salí a trimpocones de una abertura al final del túnel. La luz de la luna me bañaba con su pálido resplandor. Apagué la linterna, caí de rodillas, todo me golpeó a la vez y lloré. ¿Daniel estaba realmente muerto? ¿Y Kate? ¿Qué hago ahora? No puedo pensar en eso ahora. Me saqué los ojos, respiré con dificultad y me levanté, mirando a mi alrededor para ver por dónde había salido el túnel. Parecía que estaba a solo 100 metros de la casa. No podía quedarme tan cerca. Necesitaba irme y tratar de conseguir ayuda. Me di la vuelta y corrí sin mirar atrás ni una sola vez. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras las ramas y los arbustos me cortaban y me arañaban. Mientras corría, oía voces y sonidos incorpóreos a mi alrededor. Me susurraban al oído que él se acercaba y otros me decían que iba a morir de una manera horrible. Cosas como: «Tu alma es suya». Y luego otra voz dijo: «No te detengas, sal de aquí». Parecía que la
Cacofonía de voces estaban a la vez a favor y en contra de mi supervivencia. Al final, salí tambaleándome al camino principal, saliendo del bosque, con el sudor goteando por mi rostro y ardiendo en mis ojos. Las piernas me ardían con cada nuevo paso, pero seguía adelante. La iglesia. Tengo que llegar a la iglesia. Fue lo único que pude pensar. Tenía que estar cerca. Mientras seguía corriendo, apareció una farola delante de mí y luego otra. Apenas podía distinguir la entrada a la calle que conducía a la iglesia. Corrí hacia allá y corrí por el sendero. Cuando la iglesia apareció ante mis ojos, corrí directo a la puerta principal y la abrí antes de cerrarla detrás de mí y bloquearla rápidamente. Corrí hacia una de las sillas al lado de la puerta y la usé para bloquear la manija de la puerta antes de correr a uno de los bancos y esconderme debajo de ella fuera de la vista de las ventanas. Ahora llegamos al punto donde comenzó esta historia. Escondida en esta iglesia, esperando y rezando para que alguien venga a salvarme, pero creo que poco a poco me he dado cuenta de que estoy sola. Tendré que salir y enfrentarme a Bryce tarde o temprano. El sol debería haber salido hace horas, pero no he podido comunicarme con ninguna persona por teléfono. No estoy segura de si esta historia podrá publicarse o no, pero lo intentaré de todos modos. Lo máximo que puedo hacer en este momento es tener esperanza. Si estás leyendo esto o escuchando esto, es porque debo haber descubierto algo y te contaré lo que he aprendido cuando tenga la oportunidad. Si has tenido alguna experiencia similar o tienes alguna idea sobre cómo detener este ciclo de muerte, te pido tu ayuda. Tiene que haber alguna manera de terminar con esto por completo.